Bueno, el problema dice así. Nombre los siguientes compuestos. Entonces, antes de comenzar a nombrarlos, tratemos de clasificarlos a ver si ya los podemos reconocer. El inciso A sería un ejemplo de qué. Aluros de asilo. Muy bien, sería un ejemplo de un aluro de asilo. El inciso B sería un ejemplo de, Amida. muy bien, sería un ejemplo de una amida. El inciso C, ¿de qué Un sería? éster. Muy bien, sería un ejemplo de un éster. Y el inciso D, E y F. También son ésteres. También serían ésteres, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué les decía que miráramos primero, que tratáramos primero de identificar qué tipo de derivados son? Porque si nos hemos aprendido las reglas, entonces, pues debería de ser más fácil, ¿verdad? El poderlos nombrar. Vamos a usar la misma pizarra que utilizamos el día de ayer. Aquí se las voy a compartir nuevamente en el chat para hacer estos ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a nombrarlos y los vamos a ir considerando uno por uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ir de dos en dos. Mejor así, a la par. Bien, bueno, entonces ya decíamos que el primero era un ejemplo de un cloruro de acilo. Y en los cloruros de acilo decíamos, ¿verdad? Que dependiendo de quién sea el halógeno, pues lo vamos a nombrar como un haluro, ¿verdad? Es decir, si fuera un bromo, por ejemplo, sería un bromuro de. Y luego mencionábamos que la parte del grupo acilo que considerábamos ayer, ¿verdad? Que es el grupo carbonilo unido a la cadena R, pues lo que hacemos es cambiar la terminación oico por la terminación hilo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, ¿cuántos carbonos tendría este cloruro de acilo? ¿Cuántos carbonos tendría? 5. Muy bien, tendría 5. Y ya habíamos dicho, ¿verdad? En el caso de los ácidos carboxílicos y sus derivados, este carbono del carbono 1 es el carbono, perdón, sí, es el carbono 1. Este sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Cómo se llamaría el ácido? Si aquí no tuviéramos este cloro, sino que tuviéramos un grupo H, ¿cómo se llamaría ese ácido? Aquí si nosotros lo hiciéramos así, ¿cómo se llamaría? Si fuera un ácido carboxílico. Un ácido pentanoico. Ajá, pero tiene un sustituyente, ¿verdad? Ahí, que está, aquí lo podemos ver, en el carbono 2. Un Este, ácido si fuera un ácido, sería el ácido. 2-metil Ajá, pentanoico. muy bien, sería el ácido 2-metilpentanoico, ¿verdad? Y en las reglas, entonces lo que mencionábamos es que esta, la palabra ácido la reemplazábamos por la palabra, bueno, dependiendo por quién sea el haluro, ¿verdad? En este caso, como estamos considerando que es el cloro, entonces la palabra ácido la reemplazaríamos por cloruro. Luego decíamos, utilizamos la preposición de y luego lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es reemplazar esta terminación ico por hilo, ¿verdad? Es decir, todo lo demás va a quedar igual. Lo único que haríamos es intercambiar, ¿verdad? Esa terminación. Por lo que este
haluro de acilo, específicamente este cloruro, se llamaría cloruro de 2-metil pentano, ¿verdad? Porque aquí, si se fijan, pues decíamos, lo único que vamos a cambiar es la terminación ico por hilo. Entonces sería el cloruro de 2-pentano hilo. Hilo. ¿Sí o no? Y en el caso de los nombres comunes, Ok, en el caso de los nombres comunes, muy bien. Aquí recordar que en el caso de los nombres comunes, lo que haríamos, lo que cambia es la numeración, ¿verdad? Esta sería el carbono alfa, este sería el carbono beta, este sería el carbono gamma y este el carbono delta, ¿verdad? Pues bien, igual lo que haríamos es partir del nombre del ácido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría el ácido carboxílico, ¿verdad? ¿Cuál sería el nombre común del ácido carboxílico? Entonces, ahí lo que tenemos que sabernos es que el ácido de 5 carbonos es el valérico, ¿verdad? Entonces, este sería el nombre común, ¿verdad? Sería el ácido, aquí alfa, metil, valérico, ¿verdad? Ya les voy a escribir el alfa. Ácido alfa, metil valérico. Siempre seguimos lo mismo, ¿verdad? Es decir, vamos a sustituir esta palabra ácido, perdón. Vamos a sustituir esta palabra ácido por cloruro, ¿verdad? O sea que igual aquí escribiríamos cloruro de. Igual haríamos lo mismo, ¿verdad? Sustituiríamos esta terminación ico por hilo. Entonces aquí, este sería el nombre común, ¿verdad? De este sería cloruro de alfa metil valerilo sería el nombre para este. Se siguen las mismas reglas. Lo que pasa es que lo que va a cambiar va a ser el nombre del ácido, ¿verdad? A partir del cual se formaría. ¿Sí, Ethan? ¿O no? sí, Ok, bueno. En este caso, aquí lo que teníamos, como ya nos habían dicho bien, es un éster. Y en el caso de los ésteres, entonces mencionábamos, hay que reconocer qué parte proviene del ácido acético y cuál parte de ese éster provendría del alcohol. Entonces, ahí viendo esta estructura, qué parte provendría del ácido y cuál del alcohol. Ahí pensemos que habíamos dicho el enlace éster sería este, ¿verdad? Este es el enlace éster. ¿Qué porción provendría del ácido? ¿La que está del lado derecho de ese éster o de la que está del lado izquierdo? del derecho. Muy bien, la que está del lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo lo reconocemos? Pues porque esta parte que tenemos aquí del lado derecho, pues está unido al grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces ayer explicábamos eso, que los ésteres resultan, ¿verdad? De una reacción de condensación entre un ácido carboxílico, ya decíamos, los ácidos carboxílicos tienen este grupo acilo, ¿verdad? El mismo que considerábamos acá, y esta parte que provendría del alcohol, ¿verdad? Y entonces decíamos que en el caso de los ésteres, los nombramos como si fueran una sal, es decir, cambiamos la terminación ico por ato. Utilizamos también, ¿verdad? La preposición de que utilizábamos en los haluros y nombramos al sustituyente, ¿verdad? Como un grupo alquilo que está unido a este átomo de oxígeno. Entonces, muy bien.
Esta parte que proviene de, ¿cuál sería el ácido que tuvo que haber reaccionado aquí? ¿Cómo se llamaría? Esta porción de acá. Si tuviera un grupo H, este ácido sería, Un ¿cuál? ácido butanoico. Muy bien, sería el ácido butanoico. Tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿verdad? Así que sería el ácido butanoico. Aquí lo vamos a escribir solo para que nos dé la referencia, ¿verdad? Entonces sería el ácido butanoico. Lo vamos a hacer también para el ácido, perdón, para la nomenclatura común para ver cómo cambia, ¿verdad? Entonces el ácido de 4 carbonos en la nomenclatura común es el ácido butírico, ¿verdad? Entonces, bien, para nombrar a los ésteres, decíamos, lo primero es que vamos a eliminar, ¿verdad? La palabra ácido. Aquí no es que la reemplazamos, como en el caso de los aluros, ¿verdad? Que decíamos, reemplazamos la palabra ácido por el aluro que corresponda. En este caso no, ¿verdad? Aquí vamos a eliminar la palabra ácido y vamos a sustituir la terminación ico por ato, ¿verdad? Igual acá, eliminaríamos la palabra ácido y vamos a sustituir acá también la terminación ico por ato, ¿verdad? Entonces, en el nombre Yupac, el nombre comenzaría con butanoato, ¿verdad? Porque lo que estamos sustituyendo es únicamente la terminación ico. Luego utilizamos la preposición de y luego nos fijamos cuál es este grupo alquilo que tenemos aquí unido al oxígeno. Ay, perdón. ¿Cómo se llamaría? Como sustituyente. Este sería. ¿Cómo lo nombraríamos a este? Butanoato de fenilo. No. Uy, ¿usted dónde están los dobles enlaces ahí? Ay, No, no todos los ciclos de 6 son benceno ustedes. El ciclohexano. No, sí, es un ciclohexano, pero lo vamos a nombrar de como un grupo cicloxilo. alquilo. Ajá, perdón, ¿cómo sería? De cicloexilo. Muy bien, butanoato de ciclohexilo, ¿verdad? Ese sería el nombre. Este sería el nombre Yupac, ¿verdad? En el caso del nombre común, entonces vamos a comenzar sustituyendo esa terminación ico por ato, ¿verdad? Entonces sería el butirato, que cambiamos aquí, ¿verdad? Ico, el butirato de ciclohexilo. ¿Sí Sí. o no? ¿Estamos bien? Sí. Me voy a salir como usted Sí, dijo mejor. está bien, sí, no se preocupe. Bueno, y luego vamos a hacer el otro, ¿verdad? Bueno, los otros dos. Que estos, pues ya habían dicho ustedes bien, los habían identificado. Serían una amida, la del inciso B, y un éster, el del inciso E, ¿verdad? Entonces, bien, en el caso de las amidas, pues también el nombre parte, ¿verdad? De lo que sería el ácido carboxílico. ¿Cuál hubiera sido el ácido carboxílico? En este caso, la porción del ácido carboxílico sería esta que tenemos acá. Recordemos que decíamos que al momento de nombrar los ácidos carboxílicos, pues identificamos, ¿verdad? La cadena de mayor número de átomos de carbono que contenga al grupo carboxilo. Entonces aquí nuestra cadena sería una cadena de únicamente 2, ¿verdad? Que serían estos dos. Y luego este carbono tendría este
sustituyente, ¿verdad? Aquí no lo podemos nombrar como ácido ciclopentano carboxílico porque el grupo carboxilo no está directamente unido al anillo, ¿verdad? Sino que hay un carbono ahí que lo separa, entonces realmente la cadena sería de esta, ¿verdad? Si fuera el ácido, entonces el ácido tendríamos que haberlo nombrado como ácido 2 ciclopentil etanoico, ¿verdad? En la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura común, pues ya decíamos, ¿verdad? No tomamos en cuenta este carbono del grupo carbonilo, sino que este sería nuestro carbono alfa, ¿verdad? Por lo que el nombre común, en este caso, sería ácido. No sé por qué. Ahí. Ácido alfa ciclopentil, perdón, acético, ¿verdad? Porque acético es el nombre común, ¿verdad? Para el ácido carboxílico de 2 átomos de carbono. Entonces sería este ácido alfa ciclopentil, ¿verdad? Acético. Bueno, para nombrar las amidas, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que eliminamos, ¿verdad? También la palabra ácido y en este caso reemplazamos la terminación oico, ¿verdad? Este es bien importante porque en los ejercicios anteriores que habíamos hecho, por ejemplo, en los haluros de alcilo, únicamente reemplazamos o sustituimos, ¿verdad? La terminación ico por hilo. En el caso de los ésteres, reemplazamos ico por ato. Pero en el caso de las amidas, vamos a reemplazar oico, ¿verdad? Por la palabra amida, ¿verdad? Y en este caso, entonces, esta se llamaría 2 ciclopentil etanamida, ¿verdad? Etanamida. ¿Sí o no, chicas? Y ahora solo quedaron chicas. Sí, queda claro. Sí. Bueno, y en la nomenclatura IUPAC, entonces haríamos en la nomenclatura común haríamos lo mismo, ¿verdad? Eliminaríamos la palabra ácido y en este caso, pues aquí, como no llevan la terminación oico, ¿verdad? Sino que únicamente, y estas son las diferencias aquí, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. En la nomenclatura común, pues la terminación es ico, entonces aquí reemplazaríamos ico por amida, ¿verdad? Así que esta sería la alfa. Ay, qué feo me quedó esa alfa. La alfa ciclopentil acetamida, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, ya como habíamos hecho un ejemplo para la nomenclatura de los ésteres, entonces traten ustedes de nombrar a este inciso E.
A ver, ¿cómo se llamaría? ¿Qué porción vendría del ácido? Aquí, como les decía yo, tenemos que poder reconocer, ¿verdad? Que hay una porción que proviene del ácido y otra que proviene del alcohol. Entonces, aquí siempre identificar, ¿verdad? Al enlace éster. Y entonces, la porción que viene del ácido es la que está unida al grupo carbonilo, ¿verdad? Y la porción que proviene del alcohol es la que está unido al átomo de oxígeno en este caso. Bien, entonces ya decíamos que aquí lo que vamos a hacer es, pues, identificar, ¿verdad? Cómo se llamaría el ácido. Vamos a eliminar la palabra ácido y vamos a sustituir ico por ato. Y luego vamos a utilizar la preposición de y vamos a nombrar a ese grupo que está unido al átomo de oxígeno. Entonces, ¿cómo se llamaría? Este. Y que el ácido ciclopentanoico. Muy bien. La porción del ácido lo vamos a ir haciendo ahí por partecitas, ¿verdad? La porción del ácido sería esta, muy bien, sería el ácido ciclopentanoico, no, ¿verdad? Sino que aquí decíamos ciclopentano carboxílico, ¿verdad? Porque recordemos que el grupo carboxilo queda fuera, ¿verdad? Del ciclo del anillo, ¿verdad? Es decir, el grupo carbonilo no es parte del anillo, ¿verdad? Pero aquí también, pues aplica esto, ¿verdad? Que vamos a eliminar la palabra ácido y vamos a sustituir también la terminación ico por ato, ¿verdad? Entonces aquí, este sería el ciclopentano carboxilato de, ¿cuál sería el nombre del grupo alquilo en ese caso? Este que tenemos acá. Es un isopropil. No, no es un isopropil. Uno, dos, tres. Es un carbono que está unido a 3 carbonos, ¿verdad? O sea, un carbono que está unido a 3 grupos metil. ¿Cómo se llama ese? Cuando un carbono está unido a 3 grupos metil. No. Vaya, Ariane, ayuda. Bueno, ahí solo es de que la hicieran, ¿verdad? Lo que estamos, creo yo que cuando ya lo vean, se van a acordar de cómo se llama. Estamos hablando de que este es un carbono, ¿verdad? Este de acá. Y luego ese carbono está unido a 1, a 2 y a 3.
átomos de carbono. Y cada uno de esos carbonos estaría unido a 3 hidrógenos. Ay, perdón. ¿Cómo se llama ese sustituyente? Este sería un... Bueno, este carbono, ¿qué tipo de carbono es? ¿Primario, secundario o terciario? Terciario. Ajá. Entonces, y el sustituyente es de 4. Un terbutilo, entonces. Muy bien, muy bien. Sería un terbutilo, ¿verdad? Entonces, este sería el ciclo pentano carboxilato de terbutilo, ¿verdad? Ujú. Ok, muy bien. Bueno, y los últimos dos serían estos, ¿verdad? Que también son ésteres. Les traje más ejercicios de ésteres porque a veces esta es la que suele darles un poco más de problemas. Problema. Bueno, Dolores de cabeza. eh, sí, puede dar un poco más de... Y aquí, pues bueno, lo único, no sé si se fijaron, por ejemplo, en este, la porción que proviene del grupo carboxilo está del lado izquierdo, ¿verdad? Y en el que habíamos hecho anteriormente, la porción que viene del grupo carboxilo está del lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí no confundirse y por eso les he dicho, ¿verdad? Identifiquemos el enlace éster y luego pensemos que la cadena que proviene del ácido carboxílico es la que está unida al grupo carbonilo y el grupo alquilo es el que está unido al oxígeno. Aunque no siempre lo miremos en el mismo orden, ¿verdad? Porque eso no debería de crearles, pues, esa dificultad. Bien, bueno, entonces como están ustedes dos, una de ustedes nombre al C y otra nombre al F ahí. Jessie Marín de dos pingüinos. No, el que Vaya, quieran ahí. vaya, escoja Ariana. Cualquiera usted. Bueno, entonces por orden alfabético, entonces la A de Ariana, Ariana va a ser el C y Carol, la C, va a ser el F. Así para. Entonces Ariana, nombre este y Carol, nombre este de acá. Tamalik. Sí, fíjese que la alergia me tiene. Y es en las mañanas. En las mañanas y en las noches. En el resto del día ya ando bien. A mí es que como en las noches se enfría, me levanto así.
Que este es igual, ¿verdad? Ácido ciclopentil Ajá. carboxílico. Ciclopentano carboxílico, sí. Ujú, sí, se parece a este anterior que habíamos hecho. Ácido Solo que el ciclopentano carboxílico. sustituyente es diferente, ¿verdad? Ajá. Esto sería 1, 2, 3, 4. Son 5 carbonos, ¿eh? 1, 2, Ujú, sí, pero 5. ahí hay un detalle, ¿verdad? Respecto a ese carbono al cual se unen, para que se acuerden ahí del nombre del sustituyente. Que no sé si considerar Todavía no acá, se le olvidaron los sustituyentes. A ver, Ariana, ¿usted se acuerda cómo se llama este sustituyente? Ahí siempre es bueno, ¿verdad? Pensar que este carbono está unido a uno y a este otro, ¿verdad? ujú, Y ese está unido a otro y a otro, ¿verdad? Este es un carbono, ¿de qué tipo? secundario. Ajá. Y es un sustituyente de 5, ¿cómo se llamaría? Bueno, ahí tienen que ir a repasar los sustituyentes ustedes. Este es un secpentilo. Ese es el nombre de este sustituyente, es Entonces sería, secpentilo. entonces sería ácido. No, no, ya no es un ácido. Acuérdense, este es un éster. Este es un éster. O sea, ocupaba el ácido para acordarse, pero Ujú. aquí acuérdese que ya la palabra ácido la eliminamos, ¿verdad? Ya no estaría incluida en el nombre del éster. Entonces sería el ciclopentano carboxilato de secpentilo. Muy bien. El ciclopentano carboxilato de De sec- secpentilo. de secente. Muy bien. A ver, Ariana, ¿y usted cómo va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaría este? Eh, pues yo digo que es el 2-metil Ujú, propanoato de propilo. muy bien. El 2-metil propanoato de propilo. Muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? El ácido
sería de esta porción, que es la que proviene del ácido, ¿verdad? Sería de 3 átomos de carbono. Este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. El carbono 2 tiene un grupo metil y efectivamente este es un sustituyente de 1, 2 y 3 carbonos. Bien, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de esto de la nomenclatura. O si ya, ya le agarramos. No, unos 50 ejercicios más. Uy, no sé, ya hemos hecho un montón. No, no se preocupe, Lick. Ahí, Ah, vaya, pues. No, pero ¿tienen alguna pregunta? No. 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 Ok, bien. No. Bueno, entonces vamos a continuar en los minutitos que nos quedan y vamos a considerar las propiedades, ¿verdad? De los derivados de los ácidos carboxílicos, ya que hemos visto su nomenclatura. Ok, entonces, bueno, aquí está. Bien, entonces, aquí en esta diapositiva, pues pueden ver, ¿verdad? Este es un diagrama comparativo de lo que son los puntos de ebullición de los alcanos, que son estos que podemos observar de color azul. Luego tenemos los ácidos carboxílicos, que son estos que aparecen aquí, de color verde. Luego tenemos los ésteres, que son estos de color amarillo. Y los haluros de acilo son estos triangulitos de color rosado. Y bueno, unos ejemplos de amidas, que son estas que tenemos aquí de color rojo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, como les había mencionado yo, en cuanto a las propiedades, pues decíamos que el comportamiento es similar, ¿verdad? Como hemos visto en casi todos los compuestos orgánicos, es decir, a medida, aquí lo que tenemos nosotros es el peso molecular. Recordemos que el peso molecular va aumentando por el hecho de que va aumentando el número de átomos de carbono en la cadena carbonada, ¿verdad? Entonces, si se fijan en todos, en los alcanos, en los ácidos carboxílicos, en los ésteres, en los haluros de acilo, observamos que con el aumento el número de átomos de carbono, vemos un aumento en el punto de ebullición, ¿verdad? O sea que esa tendencia se mantiene. ¿Qué es lo que nos permite ver este diagrama comparativo? Es quienes tienen, pensando, ¿verdad? En los derivados de ácidos carboxílicos, quiénes son los que tienen los puntos de ebullición mayores. Entonces, como les decía yo, pues los van a tener las amidas, ¿verdad? Sobre todo aquellas amidas que tengan átomos de hidrógeno unidos al nitrógeno, ¿verdad? Porque decíamos, si tenemos hidrógenos unidos al nitrógeno, a diferencia de tener grupos alquilo, esos hidrógenos son hidrógenos polares, ¿verdad? Entonces les permiten poder formar puentes de hidrógeno entre sí y van a poder formar, de hecho, más puentes de hidrógeno de los que pueden formar los ácidos carboxílicos, ¿verdad? Pero si se fijan, pues ese es el ejemplo de las amidas, ¿verdad? Que son las que se salen, dijéramos, de esto, ¿verdad? Luego aquí podemos ver que los ésteres, que son estos de color amarillo, y los haluros de acilo, pues tienen puntos de ebullición que son cercanos, ¿verdad? Entre sí. Pensar, ¿verdad? Que aquí cuando mirábamos la estructura de los ésteres, justo este que estábamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que tenemos este oxígeno que tiene pares de electrones solitarios, pero no tenemos, ¿verdad? Ningún hidrógeno que sea un hidrógeno polar. Es decir, aunque tuviéramos este cloruro de acilo puro, dos moléculas de este cloruro de 2-metilpentanoilo no podrían formar puentes de hidrógeno entre sí porque no hay estos hidrógenos polares. Lo mismo ocurre en el caso de los ésteres, ¿verdad? Los ésteres, aunque tienen estos oxígenos, que también tienen pares de electrones solitarios, los ésteres tampoco tienen hidrógenos polares que les permitieran puentes de hidrógeno entre sí.
Es decir, que si tuviéramos un tubo de ensayo con este butanoato de ciclohexilo, no habría, ¿verdad?, esta formación de puentes de hidrógeno entre sí, por eso decimos, ya lo que estamos aquí en la presentación, los puntos de ebullición entre ellos van a ser similares, porque ninguno de ellos puede formar puentes de hidrógeno entre sí, ¿verdad? Ya habíamos visto el hecho de que los ácidos carboxílicos pueden formarlo, ¿verdad? Y como les mencionaba, entonces pasa en el caso de las amidas. Entonces, en el caso de las amidas tenemos dos condiciones que se requieren para formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Tenemos un átomo electronegativo, que ya sabemos tiene que ser flúor, oxígeno o nitrógeno, y tenemos hidrógenos de enlaces polares, ¿verdad? Aquí los tenemos resumidos, o sea, lo tenemos en forma condensada, pero tendríamos que estar claros que tenemos, ¿verdad? Esto, dos átomos de hidrógeno unidos a este átomo de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros tuviéramos esta 2-ciclopentiletanamida, una de ellas podría, ¿verdad?, formar el puente de hidrógeno. Aquí lo que tienen que estar claros ustedes, no voy a representar las dos estructuras, ¿verdad? Pero lo que tendrían que estar claras ustedes es que si tenemos dos moléculas, entonces puede formarse el puente de hidrógeno entre el hidrógeno de una molécula con el nitrógeno de otra, ¿verdad? Y luego este hidrógeno podría formar otro puente de hidrógeno con otro átomo de nitrógeno, ¿verdad? Aquí. Y luego este nitrógeno con su par de electrones funditarios podría formar puentes de hidrógeno con otro hidrógeno, ¿verdad?, que hubiera por ahí. Esto pensando solo en torno al grupo amino, ¿verdad? Pero también recordemos que las amidas tienen otro átomo que también puede tiene, electrones solitarios, ¿verdad? Es decir, aquí también un hidrógeno de esos unidos al nitrógeno podría formar un puente de hidrógeno con este oxígeno, ¿verdad? Y por eso es que las amidas son las que tienen, ¿verdad?, los puntos de ebullición más altas, porque tienen más centros o más átomos, ¿verdad?, que les permiten formar puentes de hidrógeno. En el caso, como ya les decía, de los haluros de acilo y de los ésteres, aunque tienen estos átomos electronegativos, que son el oxígeno con pares de electrones solitarios, no tienen los hidrógenos polares, ¿verdad?, que son los necesarios para formar el puente de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, bien, aquí les puse un poco de teoría, ¿verdad?, para resumen. Recordar que los ácidos forman dímeros, ese es el nombre que se conoce, ¿verdad? Aquí no sé si les puse la imagen, no. La habíamos visto bien atrás del dímero este que se forma. Vamos a retroceder bastante, casi al inicio. ¿Verdad? Era lo que decíamos, ¿verdad? Un hidrógeno polar del grupo H forma un puente de hidrógeno con el oxígeno del grupo carbonilo. El hidrógeno del otro H forma otro puente de hidrógeno con el otro oxígeno del carbonilo, ¿verdad? Entonces, a estos dos, como son dos ácidos carboxílicos, ¿verdad?, que están unidos a través de estos puentes de hidrógeno, es a lo que nosotros denominamos un dímero, ¿verdad?, que viene de dos monómeros, solo que resumido se menciona así, ¿verdad?, como dímero. Bien, aquí, ¿verdad? Los ácidos forman dímeros y tienen puntos de ebullición equivalentes a los alcanos de peso molecular doble. Los ésteres y los haluros de acilo no pueden formar dímeros, por lo que ya les explicaba, ¿verdad? No tienen estos hidrógenos polares. Tienen puntos de ebullición parecidos a los alcanos de igual número de carbonos, lo que indica que la función éster o haluro de ácido, sin duda polar, porque ya vimos si tienen ese átomo de oxígeno, ¿verdad?, que es electronegativo, no aporta cohesión intermolecular adicional a las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad?, que son las que ya están presentes ahí, ¿verdad?, pero no pueden formar estos puentes de hidrógeno porque no hay los hidrógenos polares que les mencionaba. Las acetamidas
tienen puntos de ebullición mucho más altos que los alcanos de peso molecular semejante. En una molécula pequeña, como las acetamidas, la polaridad del grupo amida sí aporta cohesión intermolecular adicional, que era lo que les estaba explicando, ¿verdad? En la pizarrita. Podrían formar más puentes de hidrógeno entre sí, y por eso son las que tienen los puntos de ebulliciones mayores, ¿verdad? Entonces aquí, esta es una tabla parecida a la que ya habíamos visto anteriormente, aunque es una tabla que está en inglés, pero aquí lo podemos ver, ¿verdad? El ácido, que es el ácido butanoico, que tiene una masa molecular de 88. Aquí está su amida, la butanamida, con una masa molecular de 87, pero si se fijan, el punto de ebullición es mucho mayor, ¿verdad? Aunque tienen masas moleculares semejantes, el punto de ebullición es mayor. Aquí, por ejemplo, la N-metilpropanamida, si se fijan, ya no tiene 2 hidrógenos, pero todavía tiene 1, ¿verdad? Que le permitiría formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Cuando ya llegamos a la N-N-dimetiletanamida, miren cómo baja el punto de ebullición, porque este nitrógeno, si se fijan acá, ya no tiene hidrógenos polares, ¿verdad? Entonces, como ya no tiene hidrógenos polares, pues ya no podría formar estos puentes de hidrógeno, y por eso vemos, ¿verdad? Y por eso era que les decía yo, dependiendo de qué amina sea la que reaccione con el ácido carboxílico, va a ser el tipo de amida que se forme, ¿verdad? Va a tener hidrógenos, 2, 1, o no va a tener ninguno, ¿verdad? Y entonces, si no tiene ninguno, pues va a tener este oxígeno con pares de electrones solitarios y este nitrógeno también con un par de electrones solitarios, pero no va a tener ese hidrógeno, ¿verdad? Que es recordemos que es el hidrógeno polar, el necesario, ¿verdad? Para que se formen los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Luego aquí tenemos otro ejemplo de otra amida que tampoco tiene nitrógeno, si se fijan, la N-etil, N-metil, metanamida también tiene un punto de ebullición bajo, ¿verdad? Es decir, no tenemos estos 200 que hablábamos para la butanamida y para la N-metilpropanamida, ¿verdad? Luego aquí vemos los ésteres, que sería el propanoato de metilo, tiene la misma masa molecular que el ácido butanoico, pero como ya decíamos, como no tiene esos hidrógenos polares, pues su punto de ebullición es como la mitad, ¿verdad? De la del ácido butanoico. Lo mismo en que sería el etiletanoato. Aquí tenemos el cloruro de propanoilo y también, ¿verdad? Tienen puntos de ebullición similares, pero son bajos, ¿verdad? Como mencionábamos. No sé si queda claro esto o hay alguna pregunta. El hecho del por qué tienen unos más bajos puntos de ebullición que otros está determinado con la estructura, ¿verdad? Si pueden o no pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Bueno, pues entonces, si no tienen preguntas, hasta aquí lo dejaríamos por hoy.